Con el entusiasmo de siempre y renovado optimismo, iniciamos el 2014 con Lunes de Cinemateca. Feliz año nuevo para todos nuestros televidentes. Y como es tradición, Rocío, hacemos un recuento del año anterior. Así es. Ya llevamos varias ediciones. Del 2013, que fue tan productivo como todos los años anteriores, y desde que se reactivó el cine costarricense en las salas de cine ha sido tan productivo últimamente, Roberto. No solo la ficción, también del documental. Ciertamente, y de acontecimientos en torno al medio audiovisual. Vamos a ver personajes, imágenes, escenas, en fin, ficción, documental. Empezamos. Así es, podríamos avisar que vamos a empezar con un personaje que nos ha acompañado en los ya casi 11 años de Lunes de Cinemateca. Ciertamente, don Miguel Salguero. Esta gran figura nacional, Miguel Salguero, periodista, escritor, cineasta, en fin, pionero de la comunicación en nuestro país. Don Miguel Salguero vino a Lunes de Cinemateca con dos producciones que vamos a recordar. Así es, bueno, no diríamos que dos producciones nuevas porque no están nuevas de recién hechas, más bien es de aquel Miguel Salguero que estaba iniciando en la década de los 60, La Vaca Robada y Viaje a la Tierra Boruca. Ciertamente, todavía hay televidentes o público que llama al canal UCR, sobre todo para recordar aquella trayectoria en Tejar del Guarco y ver todo esto. Veamos estas imágenes de La Vaca Robada y del tema de los borucas con don Miguel Salguero, que fue uno de los programas más importantes que realizamos en el 2013. Miguel, cuéntenos de qué va, de qué se trata. Bueno, en ese tiempo hacer cine en Costa Rica era muy difícil, ¿verdad? Pero yo, sin saber de la misa a la media, me metí a hacer unas películas, o más bien unos documentales, por sugerencia del arquitecto Felo García, Rafael Ángel García, que además de arquitecto, pintor, futbolista de gran calidad. Premio Magón. Yo nunca había tomado una camarita de cine, pero dije, ay, qué caray, hay que probar a ver qué pasa. Entonces se me ocurrió un argumento de que se habían robado una vaca en Jericó Desamparados. Entonces van el policía, un personaje que le llamábamos Torcuato el Poeta, que viene ahí en el centro, y entonces todo hecho, nos fuimos con la cámara a ver qué salía, ¿verdad? Porque ahí no había guión ni nada. ¿Y el señor de bigote que va primero? Olegario Mena Barrantes, don José Antonio Vargas, y entonces, Gutiérrez Vargas, hermano del compositor de La Guardia Morada, de Roberto. Entonces, le robaron una vaca a la familia de este señor que está ahí a la izquierda, Olegario. Entonces se me ocurrió hacer un argumento, pero en la línea que he seguido siempre en la prensa escrita, en todo lo que tiene que ver con lo que yo he hecho, de ir mezclando un tipo de argumento muy sencillo y luego enseñar lo que hay en el pueblo. Don Miguel. Sí, don José Antonio. ¿Ese viaje qué trata, don Miguel? Bueno, en el año 1964, la directora general de Artes y Letras, doña Ilse Herring, me propuso que filmáramos Los Diablitos de Boruca, que es una fiesta que se hace a finales de año. Yo comenzaba a grabar, no, mejor dicho, a filmar. Ahora llaman grabar todo, pero era filmar en cine. Esto es cine de 16 milímetros. Ahí vamos por la carretera interamericana, pues viendo todavía los robles que quedaban ahí, que desgraciadamente ya los cortaron. Ahí vamos en un vehículo que era propiedad de doña Ilse, y de vez en cuando parábamos por ahí para ver el paisaje, y ahí vamos cerca del Cerro de la Muerte. Y en ese tiempo ya había una entrada a Boruca, pero por Térraba, el pueblo de Térraba, que son dos culturas diferentes. Entonces, el asunto es que
tardamos ahí, no sé, unas 5 o 6 horas para llegar a Boruca. Esto que estamos viendo, pues son cosas ahí de la carretera interamericana. Aquí vamos, bueno, ya usted lo está viendo. Ahí había una familia en el Cerro de la Muerte, que yo lo llamaba los habitantes más helados o más fríos de Costa Rica, porque usted sabe lo que es vivir en el Cerro de la Muerte, es una cosa tremenda. Y ahí hablamos un rato con ellos, las muchachas también, aquí va doña Ilse y una compañera. Aquí estamos viendo la piedra de San Isidro, que se llama la piedra de San Rafael, que es gigantesca, donde ahora hay no sé si usted lo ha visto, un Cristo. Continuamos en esta edición especial de Lunes de Cinemateca recordando el 2013, lo que nos trajo en imágenes el año que recién termina. Y una de las personas, así como don Miguel Salguero, que más ha aportado al audiovisual costarricense es don Carlos Frer, cineasta y documentalista. De amplia trayectoria, miembro fundador del Departamento de Cine del Ministerio de Cultura, exdirector del canal UCR, nos trajo las imágenes históricas importantísimas de figuras de nuestra historia. Así es, precisamente hay que decir que no habíamos vuelto a tener a don Carlos Frer aquí en el programa durante un periodo y de repente vino con una amplísima gama de documentales, claro, sobre todo de su serie Universitarios y Universitarias, o sea, personas que han pasado por la vida universitaria y que además han aportado a la historia patria. Don José Joaquín Trejos Fernández y aquella serie de 3 documentales sobre la vida del expresidente contados de su propia voz, y don Alejandro Alvarado Quirós, el primer rector de la Universidad de Costa Rica. Recordemos imágenes de estas figuras señeras en nuestra Universidad de Costa Rica y en la vida republicana, gracias al trabajo del documentalista Carlos Frer, lo tuvimos en el 2013. Promotor clave de la creación de la Universidad de Costa Rica en 1940, Alejandro Alvarado Quirós se convirtió en nuestro primer rector. Fue un hombre polifacético, abogado especialista en Derecho Internacional, escritor y diplomático de grandes luces. Como entusiasta latinoamericanista, defendió la función social de la cultura. Su sensibilidad ante diversas problemáticas de la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX lo había convencido de que la reapertura en el país de la universidad era un paso necesario para la creación de oportunidades accesibles a sectores más amplios de nuestra población, así como para promover el desarrollo cultural, la identidad nacional y latinoamericana, y la educación de la mujer. La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en asocio con Canal 15, y el ICQ, Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, presentan Alejandro Alvarado Quirós, relato de una época. Y ese de corbatita es, creo que uno de los coronas. A la par del bisabuelo. Corría el año de 1876. Los costarricenses estaban por presenciar la vuelta al poder del general Tomás Guardia, cuando nació en la ciudad de San José, en el hogar del licenciado Alejandro Alvarado García y de doña Carolina Quirós Morales, un niño que fue bautizado con el nombre de su padre. Don Alejandro Alvarado García había venido de Nicaragua y había cursado sus estudios, alguna parte en la Universidad de Santo Tomás y otra parte en Guatemala. Y cuando don Alejandro, padre, decide volver a Costa Rica, fue uno de los más importantes políticos de nuestra patria. Diputado, ministro, integrante de una asamblea constituyente y sobre todo uno de los juristas más reconocidos y claros de la historia jurídica de Costa Rica. Y cosa bastante curiosa, a los
pocos años antes de que se cerrara la Universidad de Santo Tomás, le correspondió a don Alejandro Alvarado García el cargo de rector de esa universidad. ¿Qué se iba a imaginar don Alejandro Alvarado García que le tocaría a su hijo ser primer rector de esa universidad que en aquel momento se estaba cerrando? Aquel niño, nacido en 1876, fue designado 64 años después rector de la naciente Universidad de Costa Rica. En los comienzos de la década de 1940, Costa Rica empieza a vivir una serie de importantes reformas. El agotamiento del modelo liberal impulsa al recién electo presidente Rafael Ángel Calderón Guardia a plantearse una serie de transformaciones sociales a diferente nivel, en alianza con el Partido Vanguardia Popular y con la Iglesia Católica. Al inicio nomás de la gestión de Calderón Guardia, en agosto de 1940, y con el apoyo tenaz de don Luis Demetrio Tinoco como secretario de Educación, se funda la Universidad de Costa Rica, sobre el legado de la antigua Universidad de Santo Tomás. Don Luis Demetrio redactó el proyecto de ley de creación de la Universidad de Costa Rica, lo defendió, lo presentó a la Asamblea Legislativa, y por cierto que es sorprendente que un proyecto tan importante que iba a transformar la historia cultural de Costa Rica se aprobó en muy pocos días. En acatamiento a las disposiciones legales, el Poder Ejecutivo nombra como su primer rector a don Alejandro Alvarado Quirós. En el año de 1997 establecimos contacto con don José Joaquín Trejos Fernández. Queríamos saber de su propia voz detalles de su vida, obra y pensamiento. Sabíamos de su hombría de bien, de su sencillez, pero queríamos oírle relatar cómo había sido su paso por una existencia plena de trabajo y esfuerzo, su paso por la Universidad de Costa Rica y, finalmente, su paso por la Presidencia de la República. Pasos todos que lo llevaron a entrar en la historia patria. Hoy, con todo cariño y respeto, hacemos público su valiosísimo testimonio a través de esta serie documental. La Rectoría de la Universidad de Costa Rica, en coproducción con el Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, en asocio con Canal 15, ICQ y Universidad para la Paz, presentan José Joaquín Trejos Fernández, de su propia voz. Capítulo 1. Matemático y economista de propia formación, se convirtió en un brillante profesor de la Universidad de Costa Rica. Desde las aulas de nuestra universidad, don José Joaquín impulsó una nueva generación de profesionales comprometidos con el desarrollo nacional. En su carrera académica se destaca su papel como secretario y decano de la antigua Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la cual fue uno de sus primeros profesores. También fue vicedecano y decano de la Facultad de Ciencias y Letras, así como miembro del Consejo Universitario. Nací en una casa que tenía mi padre en la esquina donde se cruza la calle 19 con la avenida Segunda. Puede decirse que a 150 metros de la entrada principal a la Corte Suprema de Justicia actual. Yo nací el 18 de abril de 1916. Ahí estuvimos hasta 1922, 23 o 24, cuando papá salió de esa casa, la vendió, no sé qué fue, porque había construido otra a la par, a donde nos criamos. Y ahí pasé la infancia. Papá tenía su negocio de librería e imprenta. Había empezado con una pequeña librería en 1912, en un localito que ya no existe frente a la actual Librería Universal.
Después se pasó a otro local, ahí se puede decir que 50 metros al sur de Radio Monumental. Ahí estuvo unos años y ahí adquirió la maquinaria de imprenta. La compró la sociedad que había fundado mi padre con sus hermanos en 1912. Se pasó a llamarse Librería e Imprenta Trejos Hermanos. Y se trasladó a la vuelta de la esquina, o sea, 150 metros al este del Palacio Nacional, que era la sede del Congreso de la República, que estaba en la cuadra que hoy ocupa el Banco Central. Recordando el 2013, las imágenes que nos trajeron los realizadores y realizadoras costarricenses durante el año, y yo creo que uno de los eventos más interesantes del 2013 fue aquel que nos trajo José Pablo García junto con el gran equipo de Televiaje, que fue el estreno de esta serie web que tuvo tantísimo éxito, Roberto. 85,000 visitas en el primer episodio. Televiajes. Así es. De José Pablo García, interesantísimo esa incursión de los jóvenes creadores audiovisuales costarricenses en la web, que no lo teníamos obviamente con los tradicionales. Así es, bueno, José Pablo decía que él quería incursionar en la serie web como un primer avance a ver de qué manera distribuimos el audiovisual costarricense, y le fue muy bien porque fue una serie muy bien recibida, sobre todo por el público joven, esos 8 capítulos de los cuales aquí presentamos el primero. Claro, vamos a ver Televiaje de José Pablo García en este recuento de Lunes de Cinemateca en el año 2013, y con el mismo optimismo y la misma energía creadora continuar en el año 2014, ya 11 años con ustedes. Luis Antonio Marín, y con Álvaro Mesén, el arquero despeja, largo el pelotazo, cortó la pelota Gerald Drum, se viene Gerald con la pelota, después Richard Smith Butó, el turrialbeño va a sacar la pelota desde su área, tiro, ¡golazo para él! Pues no, la verdad, muy buena la jugada, no le quedaba de otra, era tirar o tirar. Carlos. Tira y muy mal el achique. Negrito, ya llegó Lena. Voy, mamá, voy. Pito el árbitro, finiquito el reloj. Esto se va a una final en el Morera Soto. Y no sé, cuando empecé a caminar sonó, desde siempre, desde Winland, mis rodillas sonaron así, y entre más caminaba, más sonaba. Y vieras cuando empecé a saltar y correr y jugar, qué escándalo. Un ruidazal en el parque o en el salón de patines o en la cancha, caminaba y todo el barrio se daba cuenta que Carlos había llegado. Y ya después, la verdad, ¿qué le iba a hacer? Todo el mundo me jodía y me chingaba, pero si usted oyera a alguien así, con este ruido en las rodillas, ¿usted no lo molestaría también? Chico que rompe tambor, chico que rompe tambor con su pellejo. Ustedes, padres de familia, hicieron una de las invenciones que era así, Goliat, que decíamos que era prehistórico, que era un dinosaurio. Y mi mamá así, ofuscadísima. Qué brava doña Silvia, ma. ¿Quién es ese señor, ma? La madre, creo que es el dueño de la U. ¿Y por qué está pegando una hablada que nos conoce y no sé qué? De si es el rector, obviamente es a tirar esa hablada. ¿Esa huele que está allá, ma? ¿Cuál, ma? Esa. Ajá. La que no para verme, ¿ah? Ma, si no se descaro, ma, estamos viendo ahí. Vale Molina, weón. ¿Era Vale Molina? Se lo juro por Dios. No, esa no es Vale Molina. Ma, ¿en serio? No, ma. ¿Qué se hizo, ma? Ma, me contó Kitty Orcullo, ma, que la abuela se operó la nariz, ma.
Mae, se moreneó toda, mae. Y dicen, mae, que está mal portada ahorita, mae. Yo me acuerdo de Soña en el cole, mae, buena nota, una teja era, mae. Mae, era un pedazo, mae, y demasiado lúcido, como solo usted que le cabe en todo. Era buena nota. Mae, y Prada tiene fiesta hoy. Mae, sí, vamos. Gainza Leñero Alfredo, graduado con honores, mención summa cum laude. ¡Luna Bacho! Díaz Fuscaldo Miriam. Continuamos el lunes de Cinemateca recordando personajes e imágenes del 2013, lo que nos trajo en el audiovisual costarricense. Y bueno, al fin, Roberto, una mujer maravillosa nos aceptó la invitación de venir al lunes de Cinemateca, doña Eugenia Fuscaldo. Sí, siempre había querido venir Eugenia Fuscaldo, pero por una u otra razón es una mujer que trabaja muchísimo en su profesión, en el teatro, y siempre ocupada, y por A o B razones no se había podido hasta que la tuvimos con nosotros. Fue una entrevista maravillosa porque Eugenia, por supuesto, siempre llena de alegría y de ese espíritu tan jovial, nos cuenta su vida, nos cuenta de todas las situaciones buenas y no tan buenas, situaciones difíciles que ha tenido a lo largo de esta carrera tan vasta. Claro, recordemos un poquito las impresiones de esta actriz emblemática costarricense, la querida Eugenia Fuscaldo. El paso de las tablas a la televisión, al video, al cine. Mire, realmente yo ni me di cuenta. Yo tuve una época que trabajé mucho en teatro y tal vez pues los directores vieron una beta en la que yo podría trabajar. En realidad nunca lo esperaba, porque cuando yo trabajé en Hay que casar a Marcela, yo después de esa serie dije nunca más en televisión, a mí lo que me gusta es el teatro. ¿Y por qué nunca más? ¿No fue una experiencia amarga? No, fue excelente, y los libretos lindísimos, la dirección, todos los actores de este país pasaron por ahí. Imagínense qué riqueza para uno, ¿verdad? Que yo tenía tal vez ahí 25 años, pero vea qué riqueza. Estamos hablando de finales de los 70, más o menos. Sí, eso fue como en 78. Entonces, yo quería como en el teatro, en vivo, las tablas, se cierra el telón, se acaba todo, esa cosa efímera que es tan emocionante, ¿verdad? Y mañana vuelven a hacer la obra en el escenario. Y la relación con el público, estar con el público, verles las caras. Claro. Y el taco que uno siente. Mucho taco, ¿verdad? Mucho taco, claro. Sí. Después ya uno lo va, se va modificando ese sentimiento, ¿verdad? Claro. Ya después son como una ansiedad, pero después cada día va siendo más linda, ¿verdad? Claro. La ansiedad. Y me imagino que hay en cada montaje, digamos, en cada obra teatral, un gran sentido de equipo para superar el taco. Claro. Y para respaldarse en algunos momentos en que haya alguna falla, digamos. Por supuesto. Uno tiene que apoyarse en los compañeros y los compañeros en uno, ¿verdad? Cualquier cosa que pase, salir adelante, porque no se puede uno ir para la casa. Mira, me equivoqué, me voy para la casa. No, hay que seguir, arreglarlo de la mejor manera, ¿verdad? Pero de alguna manera Hay que casar a Marcela la puso usted en el escenario nacional, porque entonces la cobertura que tiene en la televisión, en comparación con quien puede asistir al teatro y quien tiene la costumbre de ir al teatro, me imagino que esa producción lo que hizo fue sacar a la luz pública el personaje de Eugenia Fuscaldo. Sí, no hay duda, claro. En ese tiempo yo tuve la oportunidad de ir a Inglaterra, pero bueno, por razones familiares me devolví como a los 8 meses. Cuando llegué, el Teatro del Ángel, Bélgica Castro, Lucho Barahona, Alejandro Sivekin y Dionisio Echeverría, que era, digamos, el corazón de ese teatro, me invitaron que me quedara y que iba a estar en 2 producciones teatrales
que era el lindo Don Diego, donde Lucho Barahona hacía una cosa maravillosa. Realmente extraordinario. Era extraordinario, Sí, ¿verdad? sí, lo Pequeños animales abatidos Sí. con Juan Catevas, bueno, ¿verdad? La lista es interminable. Y hacer Hay que casar a Marcela, que los libretos los escribía Alejandro Sivi. Ajá, hacerlo en teatro, hay que casar a No, Marcela. O ya se ya pasaba en televisión, ya pasaban en televisión, donde Claro. Moncho Col jugó, él fue el productor, ¿verdad? Claro. ¿Podríamos decir que esa fue la primera telenovela nacional? La primera teleserie. Teleserie. Sí. Telenovela, Sí, la perdón. telenovela. Era una Sí, telenovela. Sí, y teleserie quizá la es la única, pensión. porque teleseries hemos Realmente tenido como género otras, claro. de melodrama, digamos, telenovelas, Sí, será Sí, la es única. cierto. Pero era una comedia. sí, cómo no. Y Gladys Catania con Bélgica Castro hacían un dúo que era algo extraordinario, ¿verdad? Así, con aquella comicidad de ellas dos. Y Arabella Salaverry y yo, pues hacíamos las hijas de estas señoras. Y Carlos Catania, imagínense, hacía el papá de Marcela. Cómo no. Maestro Carlos Catania. Ah, sí, puros maestros ahí. Sí, uno solo los veía así para arriba. Sí, sí. Y cómo le ayudaban a uno a decir mejor los textos, a que fueran, uno los pudiera hacer de uno, que fueran más naturales, ¿verdad? Claro. Que eso es una gran lección que tiene uno tanto con la televisión como en el cine, que hay que hacerlos de uno, bueno, en el teatro también, Claro. pero que suenen muy naturales. Eso le encanta al público, lo agradece mucho, porque como la cámara está, es el ojo que está encima de uno. Bueno, yo sé, no les voy a explicar porque ustedes son doctores en eso, pero la actuación debe ser muy natural y por supuesto que los textos salgan así fluidos. El mes de agosto del 2013 lo dedicamos a los 10 años del Lunes de Cinemateca. 10 años con ustedes, gracias a ustedes y a los realizadores y realizadoras costarricenses que nos acompañan cada semana, Roberto. Efectivamente, y una de esas emisiones especiales fue el tratamiento del guión. Así es, en esa ocasión vino Francisco Paco González de la película Tres Marías y Walter Fernández, guionista, que tuvimos una entrevista muy interesante, una discusión, Sí, más hablaron ellos que nosotros, fue muy interesante. Eso fue muy positivo, un dramaturgo de la experiencia de Walter Fernández con el ímpetu de que le conocemos a Paco González, director de Tres Marías, su último largometraje. Recordemos eso, fue interesante ese tema del guión en Lunes de Cinemateca. Lo vemos. Y bueno, para entrar en materia, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema. A lo largo de estos 10 años, como decíamos al principio, hemos escuchado una y otra vez que una de las debilidades más grandes o más notorias del cine en Costa Rica es el guión. Y de pronto yo pienso que a veces nos perdemos un poco, de pronto a veces hasta se dice como una frase hecha, mira, la película me gusta, pero el guión es débil. ¿Qué es un guión débil? Francisco. A ver, yo creo que Walter debería ser el primero en contestar eso. Yo podría decir por qué se dice que el guión es débil, pero... Bueno, yo quisiera poner esto un poco en contexto, digamos, mundial, por así decirlo, ¿verdad? Hay guiones débiles hasta en los países cinematográficos, donde el cine está más desarrollado, ¿verdad? Digo, eso no es ni solamente en Costa Rica que sucede, ni ha sucedido hasta ahora. El guión es una de las partes más difíciles, ¿verdad?, de la realización cinematográfica, y encontramos guiones buenos y guiones malos en todo lado. Eso primero dejarlo como claro, ¿verdad?, que no es propio de este país. Segundo, que bueno, este país, ¿verdad?, Costa Rica, digámoslo, con un cine continuado, por así decirlo, tiene poco tiempo, ¿verdad? Que podemos hablar de unos 10 a 15 años con un cine continuado,
que se corona ahora este año con 5 películas que van al Festival Internacional que se realiza acá en octubre, ¿verdad? Digo, ya tenemos 5 películas, pero sí, que tenemos 10, 15 años de hacer cine continuado. Entonces, por supuesto, vamos a decir que desde el 2001 al 2014 se han triplicado las películas, del 2001 hacia atrás a 1930, cuando se estrenó El Retorno, la primera película largometraje costarricense. Y del 2009 al 2013, el grueso de la producción. Sí, entonces en ese tanto, digamos que no podemos, no partamos de que los guiones son malos en Costa Rica, simplemente son. Creo que deberíamos hablar más bien, creo que el proceso de guión, cómo es la dinámica de guión. Yo quiero adelantarme y quiero decir una cosa. Yo no podría decir si hay guiones buenos o hay guiones malos. Yo creo que a lo mejor hay visualizaciones malas de directores con referente a un guión, porque un guión es una historia. Ahora, cómo se cuenta ya es otro proceso que no tiene nada que ver con el guionista o con alguien. ¿Pero crees que tal vez no hay una historia mala, por ejemplo? Es que yo no creo que las historias resulten malas. Yo creo que las historias no son para mí las historias no son aburridas. Tal vez alguien tuvo una mala idea y no fue una buena película porque era una mala idea. No sé, por cuántos remakes se han hecho de películas, de la misma película. Gatsby, por último, el gran Gatsby, que se hizo hace poco. Película que se había hecho años atrás. Excelente película. La de ahora, ¿excelente historia o excelente película? Por eso, pero lo que pasa es que el guión es parte de un proceso, no es una cosa aislada. Entonces yo no coincido el guión como una cosa que esté fuera. ¿A vos no te parece que alguna película no tiene historia? Que uno dice, no, es que ahí no hay una historia. Es que hay historia, lo que pasa es que está mal contada. Bueno, aquí yo sigo creyendo que la historia es vital, ¿verdad? Es importante, es necesaria, es la base para el guión, ¿verdad? Insisto en que una buena historia se puede sacar un buen guión. Pero hay una cosa, partimos de que no hay guión sin historia. Exactamente. O sea, primero es la historia. Al fin y al cabo el guión es el argumento. Sí, la historia es lo que se cuenta. Claro. Ahora vamos a cómo se cuenta, que es otra cosa en la cual Paco, por supuesto, tiene una gran experiencia, ¿verdad? El cómo se cuenta es el momento en que se escribe el guión, es cómo se entrama, se hace el entramado de la historia, cómo se va a contar. Ahí sí lo que se necesita, y es lo que creo que, ya que vamos a hablar de los guiones en Costa Rica, ¿verdad?, hace falta es rigurosidad. Hace falta mucho tiempo para trabajar el guión. El guión no se puede hacer en 2 meses. Aquí, Paco, estábamos hablando ahora fuera de cámaras que lleva meses trabajando en su guión y apenas va por la 3ª parte. O sea, que un guión que pretende ser un buen producto, un buen guión, debe tener mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos Dardenne, los belgas esos que acaban de ganar el Cannes con esa hermosa película del niño de la bicicleta. Dicen que un guión lo escriben en un año y medio. Año silla, ¿verdad? Hora silla. Sí. Vamos. Sí, pero entre ese espacio tienen también momentos que estamos clarísimos que debe suceder, espacios de reposo, donde uno pone el guión a reposar, donde uno dice, bueno, voy a dejarlo ahí quedito, ¿verdad? Y lo retomo en un mes, 2 meses. O sea, aquí un guión perfectamente, un buen guión, un guión que uno dice, bueno, está trabajado, puede tardar no menos de 2 años. Continuamos el lunes de Cinemateca en esta edición especial recordando el 2013 y en este caso, hablando del 10º aniversario del lunes de Cinemateca, hicimos un ejercicio, Roberto, y fue traer al primer entrevistado hace 10 años del lunes de Cinemateca a la primera entrevista y recrear ese momento entre usted y el señor Roberto Miranda. Efectivamente, fue casi como conejillo de indias, Roberto, porque íbamos a hacer el primer programa lunes de Cinemateca, no sabíamos qué iba a suceder. Afortunadamente ha sucedido lo mejor, tanto que ya cumplimos 11 años con todos ustedes. Y Roberto, gentil como siempre, amigo como siempre, porque acá entrevistamos a los amigos no por favoritismo, sino que los cineastas y creadores audiovisuales costarricenses son amigos de todos nosotros en este proceso creativo.
Recordemos las impresiones de Roberto Miranda a raíz de la visita al lunes de Cinemateca en la celebración que hicimos de los 10 años del programa. Pensemos que no son 10 años cualquiera, es 2003, 2013. Es el momento en que es la aparición de la edición no lineal. Las cámaras dejan de ser unos grandes armatostes pesados que requerían de mucho personal para moverlas y empiezan a ser aparatos cada vez más pequeños, cada vez más versátiles, y en lugar de costarte un estudio de producción cientos de miles de dólares, un estudio de producción o un equipo de producción empezó a costarte algunos miles de dólares en lugar de cientos de miles de dólares. Aparecen otros formatos de transporte de la imagen como es el DVD. El DVD formalmente aparece en las computadoras en el año 2002 como parte del equipo de la computadora, un DVD player. Yo me acuerdo de haber visto el primer DVD en una computadora, haber visto una película que estaba en DVD en una computadora. Todo un avance. Era un nuevo formato. Digamos que el ir hacia la computación y el ir hacia tecnologías más versátiles, pequeñas y menos costosas, democratizó de alguna manera la producción audiovisual. Es decir, más personas tuvieron acceso a producir y a comunicarse a través de la imagen en movimiento. Continuando en este programa especial de Recuento de 2013, tenemos que dedicar también un espacio a aquellas figuras emblemáticas del cine costarricense que nos han dejado, en este caso don Andrés Sáenz, don Samuel Robinsky y doña Aide Delef. 3 personajes emblemáticos del arte costarricense. Aquí vale la pena destacar, Rocío y televidentes del lunes de Cinemateca, precisamente el acervo audiovisual con que contamos. No se trata de envanecernos por eso, sino de reconocer que este programa ha registrado imágenes de figuras, de paisajes, de filmes, ficción, documentales, en fin, a lo largo de estos 11 años que hacen un acervo importante y que nos permite recordar, en este caso, a figuras, repito, emblemáticas en el arte costarricense como Andrés Sáenz, Samuel Robinsky y Aide Delef, quienes lamentablemente nos dejaron en el 2013. Los vemos entonces. El jueves 4 de julio falleció Andrés Sáenz Lara, un intelectual que marcó una huella en el teatro, en la música y en el arte en general, gracias a su erudición y al enfoque directo en sus críticas de teatro y música. Crecieron juntos. Con el transcurrir del tiempo, sus vidas se separaron. Deja escritas cientos de críticas a lo largo de 3 décadas en el periódico La Nación y una obra literaria que constituye un valioso acervo de investigación y registro de la historia del teatro y de la música de Costa Rica. Sin embargo, Honesto siempre estuvo platónicamente enamorado de ella. Esa narrativa, esa combinación de investigación rigurosa del tema, con esa narrativa, con esos primeros planos, con el soldado o con el tamborcillo Juan Santamaría quemando el mesón y toda aquella gesta heroica,
hacía pensar que en aquel año 81, 82 teníamos un muy buen impulso cinematográfico con Itmofilm. ¿Qué ocurrió después? Este era un proyecto de 10 cortometrajes que iban a tratar de mostrar los momentos más importantes históricos y culturales de Centroamérica. Y eso es con asistencia económica del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura, de la UNESCO. Pero se frustró después de la Guerra de los Filibusteros, que fue el primer proyecto, y para el que nos aportaron una suma determinada. Se frustró porque las universidades centroamericanas, en medio de aquella situación convulsiva de Centroamérica, no tenían los fondos suficientes para continuar con el proyecto, porque el proyecto tenía que ser financiado no solamente por la UNESCO, sino por las universidades centroamericanas. Y como no teníamos la contrapartida que era de esas universidades, no se pudo seguir adelante con ese programa de los 10 cortometrajes. La Guerra de los Filibusteros la hicimos con solo $25,000 que nos dieron. Fue una producción que de alguna manera, lo que usted acaba de mencionar, no solo sirvió para aligerar un poco la historia, sino para hacerla más económica. Claro. Era un trabajo que normalmente costaría mucho más que eso, porque se tuvo que filmar en muchos lugares, en Costa Rica y en Nicaragua. En Costa Rica y en Nicaragua, en el río San Juan, en el lago de Nicaragua, en varias ciudades, por supuesto, estaba Santa Rosa en Costa Rica, teníamos que hacerlo. Y entonces esa concepción de este documental sirvió para hacerlo muy rápido, fue en 15 días, pero podemos hablar de eso también un poco sobre la técnica utilizada ahí, que creo que en parte sirvió como para que en el Festival Internacional de Nueva York le dieran una medalla de bronce a este documental. Ah, qué bueno, no Sí, sabíamos no eso. sabían eso, sí. Qué interesante. La idea era combinar materiales históricos gráficos con mapas como este Como que se puede ver acá, aquí. ¿no? Mapas muy sencillos, pensando en que un mapa con todos los detalles más bien desorienta un poco al espectador, para mostrar exactamente nada más las trayectorias seguidas en la lucha contra los filibusteros. Entonces te pasaste toda la vida cuidando chanchos. Siempre supe que algún día ibas a regresar. Me llegó este telegrama. Paco está aquí en Costa Rica. Por eso volví. Quizá cayó en manos de la contrarrevolución. Lo buscamos durante semanas, pero ni una pista. En casi 10 años. Hasta que llegó ese telegrama, anónimo. Te fuiste detrás de él y regresar detrás de él. ¿Y usted cree que sea cierto? Paco está muerto. Muerto y enterrado. Volviste en vano. Vaya, la mojigata tuvo una hija sin casarse. Es muy linda. ¿Quién es el papá? Si estuviera vivo, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso no te abandonó? Toña, yo... Mira, hay que hacer un plan. ¿Qué? ¿No tenías que ir a trabajar hoy? Hoy no voy a trabajar. Hoy vamos a encontrar a ese sujeto.
Paco nunca tuvo nada. Él era un hombre humilde, que creía en la igualdad, la justicia. Y andaba repartiendo casas antes de ganar la guerra. Nunca pudiste borrar ese odio que sentías por él. Paco era un hombre guapo. El hombre más guapo que pasó por este pueblo. ¿Es cierto, Toña? Mañana tenemos que salir bien tempranito. Es que al rato esa mujer que estuvo Cristina, ahí... usted mañana regresa a su trabajo. No vaya a ser que la despidan. Paco está muerto. Muerto y enterrado. ¿Y el telegrama entonces? Buenas noches a las 2. Lo que más me jode es venirme a enterar tan vieja que mientras el cabrón de mi marido hacía planes para fugarse conmigo, estaba con vos haciendo a Cristina en esa chanchera que yo tanto odiaba. Tenés que decírselo, Toña. Ustedes ni se están fijando. Continuamos en este recuento especial de Lunes de Cinemateca del año 2013 y ya al cierre de este año, Roberto, tuvimos por supuesto el evento más importante del audiovisual costarricense como lo es el Festival Internacional de Cine. Entre el 11 y el 19 de octubre se vivió el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Y en el marco de ese festival internacional que ya va dando pasos para consolidarlo en nuestro país, por fin, un festival internacional de cine en Costa Rica con proyección a Centroamérica y más allá, tuvimos la película Puerto Padre de Gustavo Fallas y también el largometraje Princesas Rojas de Laura Astorga, largamente esperados por el público, Rocío. Así es. Bueno, Puerto Padre arrasó en esta edición del Festival de Cine con 8 premios y Princesas Rojas tuvo un premio muy, muy importante, como lo es el premio del público. En este recuento especial, entonces, del 2013, recordemos un poquito a Princesas Rojas y Puerto Padre. Narizabal, No se puede pasar, está tomado por la contra. Haga silencio, vamos a ir así. Yo voy a ser los pioneros aquí y voy a poner las reglas. No puedo dormir. Yo tampoco. ¿Sabe cómo es la escuela? No. Niña, pero ¿por qué no tiene uniforme? Porque ella acaba de venir de Nicaragua y los papás lo van a conseguir en estos días. ¿Ok? Quiero cantar como ella. ¿Quién busca? Estábamos esperando. Es el hijo chico. La próxima semana llega un barco. Sí, Daniel, esta es la vida real. Aquí los hombres vienen y pagan por coger. ¡Yo no soy tu hijo! ¡No lo soy! Daniel, sígame. Pero sobre todo tiene que hacer lo que yo le digo.
Críe cuervos y le sacarán los ojos. Yo me quiero ir. ¿A dónde se quiere ir? Cualquier otro lugar. Ya al cierre del año, las salas de cine costarricenses tenían 3 estrenos, Roberto. Puerto Padre, de Gustavo Fallas, Princesas Rojas, de Laura Astorga, y Por las plumas, de Ernesto Villalobos, engalanaron las salas de cine y el público costarricense afortunadamente acudió a ellas. Sí, ya se vive esa efervescencia del cine nacional, esa aceptación de parte de ustedes para las películas costarricenses que se estrenan, y Por las plumas realmente fue un fenómeno, tuvo una gran aceptación del público, tanto internacional como nacional. Ganó el premio El Ícaro. Así es, el mejor largometraje centroamericano. Efectivamente, y retrata una Costa Rica desde una óptica muy particular. Veamos un fragmento de Por las plumas, de Ernesto Villalobos. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Que sean muchos tus amigos, pero amigo íntimo solo uno entre 1000. Si consigues un amigo, ponlo a prueba. ¡Chalo! Usted como que es nuevo, ¿verdad? Porque yo trabajo ahí a la par y nunca lo había visto. ¿Por qué no me enseña a entrenar? ¿Gallos? Sí. No, está muy pollito usted todavía. ¿Cómo le puso? Rocky. Rocky. No le cuadra. Más tus amas de agarró esa bala, más está camote usted, más. Hágame un favor. Sí. Pídeme un toquecito. No, yo no puedo. Que no puedo, que ya viene mi patrona. Él debería estar ya aquí. ¿Cómo están, David? Ay, compa, apareció, mae. Pero papito, mae, usted bien sabe las cosas que tenemos con ese fucking gallo, mae. ¿Qué caga, mae? Una sonrisa, mirando aquí a la cámara, una sonrisa más grande, más grande. Diga whisky, whisky. Whisky. Eso. Gracias por acompañarnos en este recuento del 2013. De lo mejor del 2013, por supuesto, Roberto, siempre se quedan cosas que no tendríamos la oportunidad de mostrarles aquí, pero valga esto como un homenaje a todos aquellos que nos acompañaron y aportaron al audiovisual costarricense durante el año que terminó. Y no podemos despedir esta edición especial de recuento del 2013, el lunes de Cinemateca, programa del canal UCR y del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, sin agradecer en primer lugar a ustedes. Sin ustedes no sería posible este programa a lo largo ya de 11 años, y por supuesto a los creadores audiovisuales costarricenses y del exterior que nos acompañaron con sus imágenes en el 2013 como lo han hecho en los años anteriores, y esperamos que igualmente en el 2014 que iniciamos. No dejen de sintonizarnos, no dejen de compartir con nosotros el cine nacional e internacional. Nos vamos, Rocío, por hoy. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial y continúe con nosotros a lo largo del 2014. Lunes de Cinemateca para ustedes. Muchísimas gracias.